Hoy vamos a meternos de lleno con dos de los textos, de los más antiguos del Nuevo Testamento, Las cartas a los tesalonicenses. justo. Y vamos a analizarlas a través de una fuente principal, el libro 1 y 2 Tesalonicenses de Hernández Díaz López. Mm, Y la misión que nos planteamos es casi un caso de estudio, tanto sociológico como casi empresarial, diría yo. sí, totalmente. O sea, ¿cómo es posible que una comunidad recién fundada, en cuestión de semanas, y bajo una persecución brutal, no solo sobreviva, sino que se convierta en un modelo? Y en un modelo de éxito, además. Porque vamos a ver que esto va mucho más allá de la teología. Hablaremos de la estrategia casi de marketing del apóstol Pablo, de cómo la creencia en el fin del mundo provocó una crisis laboral en toda regla, Qué fascinante. y de un modelo de liderazgo que se definía a sí mismo de una forma sorprendente como una madre cariñosa. Exacto, es que estas cartas son increíbles porque no son tratados teológicos abstractos. No. Son correspondencia de crisis, pura y dura. Nos dan una ventana sin filtros a los problemas súper prácticos de un grupo humano bajo una presión enorme. Problemas reales. Problemas reales, dudas sobre la muerte, el futuro, conflictos internos, ataques a la credibilidad de sus líderes. Vamos, un documento de una humanidad asombrosa. Pues empecemos por el principio, por la fundación. El libro deja muy claro que la llegada de Pablo a Tesalónica no fue una casualidad. No, No era un predicador errante probando suerte de pueblo en pueblo. para nada. Seguía un plan muy definido. Era un estratega. Totalmente. Su estrategia de misión, o misiológica, como la llaman, era increíblemente sofisticada para la época. Se basaba en tres pilares. El primero era enfocarse en lo que él llamaba centros neurálgicos. Vale. No elegía ciudades al azar. Iba directo a las capitales de provincia. Tesalónica en Macedonia, Corinto en Acaya. Los epicentros, Exacto, los epicentros del poder político, del comercio, de la cultura. donde todo se movía. Pero eso suena a una estrategia de altísimo riesgo, ¿no? Bueno, sí. Ir al centro neurálgico significa también ponerte directamente en el radar de las autoridades, de los que no quieren que nadie agite las aguas. Es una apuesta de todo o nada. Precisamente. Era una estrategia de alto riesgo y alta recompensa. Sabía que enfrentaría más oposición en una capital, pero claro, el potencial de impacto era inmensamente mayor. Tenía sentido. Y eso nos lleva al segundo pilar, buscar el efecto expansivo. Tesalónica no era solo una capital, estaba en la Vía Egnatia, una de las principales autopistas romanas. La que conectaba Oriente y Occidente. Justo. Pablo sabía que si su mensaje echaba raíces allí, se propagaría de forma casi orgánica a través de las rutas comerciales. Era como plantar una semilla en el lugar más fértil para que el viento hiciera el resto. Es una visión de redes, de nodos de influencia. No piensa en individuos, sino en sistemas. Exacto, en sistemas. Y el tercer pilar era cómo entraba en esas ciudades, buscando puntos de contacto. Y ahí entraba la sinagoga. Ahí entraba. Su primera parada era casi siempre la sinagoga judía. Y esto es clave, no solo por la conexión religiosa, sino porque allí se juntaban no solo judíos, sino también gentiles, los llamados temerosos de Dios. Gente ya interesada. Claro, una audiencia ya predispuesta a un debate teológico serio. Era el puente perfecto para empezar la conversación. Es brillante. Es como lanzar un producto hoy. No empiezas con un anuncio masivo, buscas a los early adopters, a esa comunidad nicho que ya está interesada. Y que se convertirán en tus primeros embajadores. Eso es. Y una vez que tenía esa audiencia, ¿cuál era el producto? El libro dice que su mensaje no era una filosofía, era muy específico, muy cristocéntrico. Sí, no vendía autoayuda ni moral genérica. Su mensaje era la historia de una persona, Jesús. Y el autor del libro desglosa su método de predicación en 4 verbos que aparecen en el texto original. A ver, Primero, ahathruou, o sea, dialogaba. No era un monólogo, usaba preguntas, respuestas. hacía pensar a la gente. Eso es. Segundo, expos, exponía. Desempaquetaba las escrituras de forma lógica y racional. O sea, no pedía una fe ciega, la argumentaba. Correcto. El tercer verbo es demonstró, demostraba. La palabra griega es paratícemi, que significa colocar al lado de. ¿Y qué colocaba al lado de qué? Pues ponía las antiguas profecías hebreas junto a los eventos de la vida de Jesús, para presentar lo que él consideraba evidencias. Ah, vale. Y finalmente anunciaba, contaba la historia completa, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Era un método completo.
Diálogo, razón, evidencia y proclamación. Vale, tenemos la estrategia de entrada, el plan de marketing, por así decirlo, pero una gran idea se desmorona si la comunidad no es sólida. Claro. Y el libro insiste en que esta iglesia nació, y cito, generada en el útero del sufrimiento. ¿Qué tenían ellos que no tuvieran otros? ¿Cuál era ese pegamento interno? El autor identifica un trípode de virtudes que, según Pablo, definían a esta comunidad. La primera era una fe operosa. Operosa. Sí, la palabra griega es ergon, que no es una creencia pasiva, estoico, es trabajo activo. Una fe que se pone en marcha. Y en su caso, ¿qué significaba eso? Pues se traducía en la acción valiente de compartir su mensaje a pesar del enorme riesgo personal. Una fe que se demuestra andando, no solo hablando. Vale. Y la segunda pata de ese trípode, La segunda era un amor abnegado. Y aquí la palabra griega es crucial. No es ágape o filia, es kopos. ¿y qué implica copos? Kopos no describe un sentimiento cálido. Describe un trabajo duro, exhaustivo, fatigoso. Ah, Es el amor que te deja agotado, el que cuida del enfermo, el que comparte su comida cuando apenas tiene. Es un amor de manos, no de palabras. entiendo. Y la tercera virtud, imagino, es la que les permitía soportar todo eso. Exactamente. Una esperanza firme. Su expectativa en la segunda venida de Cristo no era escapismo. No, Era el motor de su perseverancia, hipomoné en griego. Les daba la capacidad de aguantar bajo presión sin romperse. Su mirada no estaba en el sufrimiento del presente, sino en la gloria futura. una fe que trabaja, un amor que se agota y una esperanza que sostiene. Esa es la fórmula. Es que suena un manifiesto para cualquier startup o movimiento social de hoy en día. Totalmente atemporal. Necesitas la visión a largo plazo, la esperanza, el trabajo del día a día, la fe activa y ese pegamento humano que mantiene unido al equipo, el amor abnegado. Es una fórmula de resiliencia. Sin duda, era la estructura que sostenía a toda la comunidad. Sin una de esas tres patas, se habrían derrumbado. Y claro, para mantener unida una comunidad así, en medio de la persecución, no sirve un líder autoritario o distante. No para nada. Y aquí, al defenderse de sus críticos, Pablo se vuelve increíblemente humano y revela un modelo de liderazgo que rompe todos los esquemas. Así es. Lo atacaban con todo. Decían que era un charlatán, que buscaba dinero, un adulador. Y para defenderse, en lugar de usar argumentos de autoridad, usa unas metáforas sobre sí mismo que son asombrosas. ¿Cómo cuál? La primera es la de una madre cariñosa. La palabra griega es trofos, que se refiere a una nodriza, alguien que amamanta. ¡Qué imagen más potente! Describe su actitud como tierna, sacrificada, dispuesta a dar, no solo el mensaje, sino su propia vida. Y lo demuestra con hechos. Renunció a su derecho a ser sostenido económicamente por ellos para no ser una carga. Esa imagen es muy potente, sí. Pero, viéndola desde el siglo XXI, ¿no podría tener una connotación algo paternalista? ¿O incluso condescendiente? Es una pregunta muy pertinente. Tratar a adultos como si fueran niños. El libro aborda eso. Sí, lo enmarca en el contexto del siglo I. En un mundo grecorromano donde los líderes se basaban en la autoridad, el poder, la distancia, la metáfora de Pablo era radicalmente contracultural. Claro. No se presentaba como un superior, sino como alguien que nutre y sirve de la forma más íntima y vulnerable. No era condescendencia, era una inversión total de la pirámide de poder. Era revolucionario. Entendido. Es el contraste con la norma de la época lo que le da su fuerza. Exacto. Y lo complementa con una segunda metáfora, la de un padre ejemplar. Si la madre nutre, el padre exhorta, consuela y guía. Pero otra vez, desde el ejemplo, imagino. Desde el ejemplo, no desde la autoridad. Les recuerda que trabajó con sus propias manos, que su conducta fue santa, justa e irreprensible, y que se dedicó a aconsejar a cada uno individualmente. O sea, no era un CEO en una torre de marfil. Era un líder en la trinchera, manchándose las manos. Justo. Y la tercera imagen que usa es la de un mayordomo fiel. Un mayordomo no es el dueño. Solo administra lo que le han confiado. Con esto, Pablo deja claro que su objetivo no era la aprobación de la gente, ni el aplauso, sino ser fiel a Dios. Y el libro destaca aquí que Pablo rechazaba la colaqueia. ¿La qué? Colaqueia, un término griego para la lisonja, la adulación con fines de lucro, algo muy común entre los oradores y filósofos ambulantes de la época. Los charlatanes, como los llama el texto. Exacto.
Parece que el liderazgo y la cohesión interna eran sólidos. Pero todo este enfoque en la esperanza, en la venida de Cristo, acabó generando sus propios problemas, ¿verdad? Sí. Es como si esa esperanza tan intensa se hubiera desbordado, causando un caos muy terrenal. Desde luego, la escatología, el estudio de los últimos tiempos, es un tema delicado, y en Tesalónica generó dos grandes malentendidos. El primero, El primero fue una especie de histeria expectante. Algunos creyentes se convencieron de que la segunda venida era tan inminente, cuestión de días o semanas, que dejaron de trabajar. un momento, ¿en serio? ¿La gente dejó de trabajar? Sí, sí, abandonaron sus oficios, sus responsabilidades. Me imaginó las conversaciones surrealistas. Oye, Demetrio, ¿me ayudas con las redes de pesca? No, ¿para qué? Si el mundo se acaba el martes. Jaja, pues algo así. Tuvo que ser un desastre logístico y social. Claro. Se convirtieron en una carga económica y, como suele pasar, se volvieron ociosos y entrometidos. Pablo tuvo que ser increíblemente directo en su segunda carta. ¿Qué les dijo? Llegó a establecer una regla. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Tajante. Muy tajante, para cortar de raíz el problema. Una crisis laboral provocada por el fin del mundo. Suena titular. ¿Y cuál fue el segundo gran malentendido? El segundo era una angustia profunda por los difuntos. Ah, Algunos miembros de la comunidad habían muerto, y los que quedaban vivos estaban desolados. Pensaban que sus seres queridos se habían perdido la segunda venida, que se quedaban fuera. que estarían en desventaja. Temían que la muerte les hubiera robado la recompensa. Pablo tuvo que escribirles para consolarlos y aclarar la doctrina, explicando que los muertos en Cristo resucitarían primero. Vale, parece que Pablo calma un poco los ánimos sobre el destino de los que ya habían muerto, pero al hacerlo abre otra caja de Pandora. Para asegurarles que no se han perdido nada, tiene que explicar que antes del final debe manifestarse una figura verdaderamente siniestra. El hombre de iniquidad. Exacto. Sí, introduce esta figura para corregir un rumor que circulaba. La idea de que el día del Señor ya había llegado en secreto. Les dice que no se dejen engañar. Les dice, tranquilos que antes tienen que ocurrir dos cosas. Una gran apostasía, un abandono generalizado de la fe y la manifestación de este personaje. El que la tradición ha llamado el anticristo, y que nos dice el libro sobre él. ¿Qué lo caracteriza? Pues el libro sintetiza varios puntos clave. Primero, su identidad. El prefijo griego anti tiene un doble significado fascinante. ¿Así? Puede significar contrario a, pero también en lugar de. O sea que no es solo un enemigo. No, es un impostor. Un rival que intentará suplantar a Cristo, ocupar su lugar. Un usurpador en toda regla. Exacto. Segundo, sus acciones. El texto dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. La soberbia máxima. Y que llegará al extremo de sentarse en el templo de Dios proclamándose Dios. Tercero, su poder. Su manifestación vendrá por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que será convincente. Muy convincente. Su poder de seducción será inmenso. Suena aterrador. Pero supongo que el mensaje final no es de desesperación. En absoluto. De hecho, el punto más importante es su derrota. Aunque su poder parecerá invencible, el texto subraya que su fin es seguro y fulminante. ¿Cómo? Será aniquilado con el espíritu de su boca y destruido con el resplandor de su venida. El mensaje era claro. No teman a este poder, porque su derrota final está garantizada. Fascinante. Al final estas cartas son mucho más que un texto religioso antiguo. Son un caso de estudio sobre estrategia de comunicación en un entorno hostil. ¿Sí? Un manual de liderazgo basado en el servicio. Y una advertencia muy humana sobre cómo nuestras creencias sobre el futuro pueden afectar, para bien y para mal, el presente. Totalmente. El mensaje central que se destila del análisis de López es que la preparación para el futuro, sea lo que sea que uno crea que depara, no consiste en especular con fechas o dejarse llevar por el pánico, Si no, sino en construir el presente sobre una base sólida. Una fe que actúa, un amor que se sacrifica y una esperanza que nos permiten navegar la incertidumbre sin perder el rumbo. el libro describe la sociedad grecorromana de la época como un entorno de enorme permisibilidad moral, donde los viejos absolutos se habían desmoronado.
Un cierto cinismo, sí. Y esto nos deja con una reflexión final. ¿De qué manera las advertencias sobre el engaño, sobre el poder de la seducción y las llamadas a vivir con integridad, trabajo y propósito de estas cartas de hace casi 2000 milenios podrían seguir siendo una guía relevante para navegar un mundo actual que, para muchos, también parece haber perdido sus certezas y sus puntos de referencia morales?